Buenos días, mi nombre es María José Brizuela Cervellón, soy de la sede Choluteca, mi presentación multimedia sobre lenguaje oral. Bueno, en índice tenemos qué es el lenguaje oral, componentes del lenguaje oral, funciones del lenguaje oral, importancia del lenguaje oral, relación entre el lenguaje oral y escrito y conclusión. Bueno, en introducción tenemos el lenguaje oral, es la forma primaria de comunicación humana y constituye la base de nuestras interacciones cotidianas. A través de la palabra hablamos, escuchamos, expresamos pensamientos, emociones, ideas, construyendo vínculos con los demás y comprendiendo el mundo que nos rodea. Su desarrollo es fundamental desde los primeros años de vida, ya que influye directamente en el aprendizaje, la socialización y el acceso posterior al lenguaje escrito. ¿Qué es el lenguaje oral? Bueno, en el lenguaje oral es un sistema de comunicación que se realiza mediante el habla utilizando sonidos y signos verbales. Según Martín López, en el libro Introducción al lenguaje oral, una habilidad comunicativa. El lenguaje oral constituye la expresión del pensamiento y la utilización de la inteligencia para desenvolverse en el mundo. No solo hablar, también implica escuchar, comprender y responder. Tenemos componentes o dimensiones, entre ellas está fonología, que es el estudio de los sonidos, fonemas del lenguaje, morfología, cómo se forman las palabras, raíces, sufijos, sintaxis o gramática, reglas para combinar palabras en oraciones, vocabulario o semántica, significado de palabras, discurso o pragmática, cómo usamos el lenguaje en contexto en la interacción. Entre ellas tenemos las funciones del lenguaje oral. Según Gento y Hernández, están las funciones primarias, funciones secundarias y funciones terciarias. En las funciones primarias tenemos referencial, dialéctica, expresiva y expresiva. En las funciones secundarias tenemos estética o poética y lúdica. En las funciones terciarias tenemos instrumental, reguladora, interactiva, imaginativa y personal. Tenemos unos breves ejemplos: referencial, comunicar información, decir datos, hechos. Expresiva, expresar emociones y sentimientos. Apelativa o impresiva, pedir algo, influir en el receptor. Interactiva, diálogo, interacción social. Imaginativa, contar historias, imaginar. Bueno, en importancia del lenguaje oral tenemos la base para la lectoescritura. Es el desarrollo del lenguaje oral, es fundamental para aprender a leer y a escribir. Tenemos también comunicación social, que es la forma más usada de relacionarnos, expresarnos y conectar con otros. Y desarrollo emocional, permite expresar sentimientos, regular emociones, tener bienestar social. Y también tenemos evaluación temprana. Es muy importante evaluar el lenguaje oral en niños pequeños, ejemplo, de 4 años a 5 años, para detectar posibles retrasos y poder intervenir. Inclusión en niños con discapacidad auditiva. Por ejemplo, el lenguaje oral estimulado favorece sus habilidades sociales. También tenemos relación entre el lenguaje oral y escrito. Bueno, entre ellas está la conexión directa. Un buen dominio del lenguaje oral facilita la adquisición de la lectura, la escritura y la conciencia fonológica. El lenguaje oral no solo es para hablar bien, sino también para usar el lenguaje de forma adecuada, según el contexto. Tenemos diferencias claves con el lenguaje escrito. El oral es más espontáneo, flexible, usa repeticiones o muletillas. El escrito suele ser más estructurado, formal y planificado. En conclusión, tenemos resumen de lo más importante. El lenguaje oral es una capacidad central para pensar, comunicar y relacionarnos.
Y en reflexión final, desarrollar el lenguaje oral desde temprana edad es clave para el éxito académico, social y emocional. Muchas gracias.